Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Happy Shabbat para todos. Happy Shabbat para todos. Aprovechando este momentito que tengo sin ninguna actividad para hacer una aclaración. Y es que hay un grande problema entre los estudiosos de la Biblia, específicamente aquellas personas que estudian la Biblia por sí solos. O sea, cuando hablamos de una persona que estudia la Biblia por sí solo, es una persona que no tiene un maestro, que no asiste a un centro educacional y que nominalmente va a una escuela bíblica. A eso me refiero. Ahora, la Biblia, para poder ser comprendida o entendida, es necesario siempre entender y comprender los diferentes lenguajes que usaron los escritores. Vamos a ver cómo se comporta una persona frente a algo desconocido. ¿Cómo se comportaría usted frente a algo desconocido? Le voy a poner un ejemplo. Si usted se encuentra en medio de un bosque y de repente en ese lugar aparece un animal, por así decir, y este animal usted nunca lo ha visto, ni por televisión, ni por la internet, por ningún lugar usted ha visto este animal. Ahora, al usted nunca haber visto este animal, cuando usted sale de ese lugar, de ese campo y va a la civilización y se encuentra conmigo y usted quiere darme los detalles de ese animal, lo primero es que usted no tiene el nombre de ese animal. Eso es lo primero. Usted no tiene el nombre. Usted no sabe qué tipo de animal es, pero usted tiene la necesidad de contarme a mí sobre ese animal. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted lo que va a hacer es que va a agarrar ese animal, que usted lo tiene aquí, que usted lo vio, ya usted lo vio, pero usted no lo conoce. Entonces usted va a agarrar ese animal y usted va a comenzar a hacer un rastreo, a buscar en su mente, en su psique, qué animal se parece a ese que usted acaba de ver. Entonces usted de repente me va a decir, oh, hermano Polanco, el animal que yo acabo de ver es un cuadrúpedo. Es un cuadrúpedo. Tiene 4 patas, tiene los cachos hacia atrás y se parece a un buey. O sea, usted no sabe cuál es el animal, pero usted está buscando algo que usted conoce, que es parte de su vida, para usted poder explicarme qué fue lo que usted vio. Llevemos esta misma explicación al campo de la Biblia, al campo de los escritores bíblicos, al campo de lo que narraron historia. Entre tanto, se puede tomar cualquiera de ellos. Me voy a inclinar por un pescador. Voy a inclinar por un pescador. El nombre de este pescador es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Este hombre fue un hombre que vivió de la pesca. Desde pequeño vivía su hacienda, su familia vivían en la parte este de lo que es el mar de Galilea.
que desde su casa al mar habían menos de 200 metros de distancia. O sea, estaba ahí mismo. Entonces, su familia se dedicaba a pescar y usaban lo que tenían más cerca. ¿Era qué? El mar de Galilea. El mar de Galilea es uno de los lugares más pintorescos que hay en la Tierra Santa. Es un lago natural. Tiene 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Y es agua dulce, agua buena. Este lago está rodeado de faraones de montaña de roca. Faraones de roca. Tiene al norte el mar Mediterráneo. Tiene al norte el mar Mediterráneo. Y tiene en el oeste y en el este un desierto. Cuando usted se encuentra en el mar de Galilea, si usted está en una embarcación pescando, tratando de extraer peces, no es extraño que de repente una gran tormenta se forme estando usted ahí. Y la tormenta se forma de la siguiente manera. Y es que a través de los faraones de montaña tienen unas aberturas como en forma de serpiente. Cuando el aire fresco del Mediterráneo entra por el norte a través de esos túneles y llegan al espacio abierto que es el mar de Galilea, igual de la parte este y oeste, que es desértica, que hay un desierto, viene entonces el viento caliente del desierto. Entonces, el viento caliente del desierto con las corrientes frías del mar Mediterráneo chocan en el espacio abierto, que es el mar de Galilea, y constantemente se forman tormentas en este lugar. Por eso en la Biblia, en los evangelios, usted encuentra cuántos eventos relacionados con este mar y con las tormentas que se levantaban ahí y que hoy todavía se levantan. Ahora, cuando usted está dentro del lago en una barca y usted observa hacia afuera, hacia allá afuera, cuando usted observa hacia afuera, es costumbre de los pescadores, de los marineros, estar horas tratando de pescar y salir afuera, remendar las redes, prender fuego, hacer café y hasta preparar comida. Y después vuelven y entran de nuevo a seguir su tarea. Y esto lo hacen durante la noche. Ahora, si usted se encuentra en una barca en el mar, recuerde, no es grande, 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Y hay alguien que está en la orilla, alrededor de una fogata. O hay varias personas alrededor de la fogata. Cuando los vientos vienen desde el mar hacia afuera, golpean la fogata y las llamas de la fogata se expanden hacia arriba. Pero usted está dentro del mar. Usted está observando desde el mar a lo que está sucediendo en la orilla.
Ahora, usted que está allá adentro, al no estar cerca de la fogata, desde el mal, usted observa cuando los vientos chocan la fogata, como las llamas se expanden hacia arriba y por gravedad regresan y se van desvaneciendo. Pero como usted está dentro del mar, usted observa que esa llama no es que se desvanecen, sino que se posan sobre la cabeza de los que están alrededor de la fogata. Es decir, que cuando yo estoy dentro del mar y los vientos golpean la fogata se va a fragmentar, y cuando se fragmenta, las llamas suben hacia arriba, pero regresan hacia abajo y se van desvaneciendo en el aire. Pero como yo estoy allá, yo la veo que ellas están cayendo sobre la cabeza de los que están a su alrededor, de las personas que están alrededor de la fogata. Las personas que están alrededor de la fogata no sienten que ninguna llama cae sobre ellos. Ellos están ahí, ellos están cerca, pero las llamas no le están cayendo a ellos. Las llamas se están expandiendo muy lejos de donde ellos están, porque el viento la choca, se la lleva, y cuando ellos están descendiendo, usted de lejos ve que está cayendo sobre la cabeza de ellos. Pero las llamas están cayendo aquí y las personas se encuentran aquí. Pero para el que está lejos, él ve la llama en la cabeza. El que está cerca, ninguna llama le está cayendo. Ahora, comprendiendo esta parte informática de lo que conocía el apóstol Pedro, me quiero trasladar ahora a aquel día de Pentecostés, en la cual el apóstol Pedro es el protagonista, el punta de lanza de este extraordinario evento que sucede en ese día. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro nunca ha tenido un encuentro con una manifestación de esta naturaleza. Pedro había sentido y tenía el Espíritu en él. Él tenía el Espíritu. Pero él nunca había participado, nunca había visto una manifestación de esta naturaleza del Espíritu Santo. Nunca él la había visto. Esto fue nuevo para Pedro y para todos los que estaban en ese lugar. O sea, nadie de ese lugar había tenido una experiencia como esta. Ahora, cuando este evento termina, y pasaron varios años, ponga atención a esto, y pasaron varios años, aparece un hombre de profesión médico que necesita una información. Este hombre se llama Lucas. En este
momento de la historia, Lucas estaba sirviendo como ayudante del apóstol Pablo. Y sirviendo Lucas como ayudante del apóstol Pablo, el apóstol Pablo cae preso. Los romanos encarcelan a Pablo. Y ahora Pablo, encarcelado, hay una ley en el Imperio Romano que los presos tenían derecho a un abogado. Y si el preso no tenía ese abogado, el preso podía representarse a él mismo. Él mismo podía representarse. Hay un hombre que aparece en la primera biografía del apóstol, o mejor dicho, del médico Lucas, donde él narra la vida de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Es interesante observar que en ese Evangelio Lucas le dedica ese Evangelio a un hombre llamado Teófilo. ¿Qué sucede aquí? Que el apóstol Pablo, para la ocasión en que se escribe el Evangelio, de Lucas, también estaba preso. Para esa ocasión se encuentra preso en la fortaleza de la Antonia, fortaleza Antonia, en la parte oeste del templo. Aquí estaba preso. Ahora, Pablo es puesto preso porque Pablo se le había volteado a los judíos. Mientras Pablo era un alguacil responsable de cumplir y ejecutar las órdenes del Sanedrín, cuando Pablo va a diezmar a los evangélicos de las diferentes ciudades, tuvo un encuentro con el Salvador. Y pasa tiempo, alrededor de 3 años, y Pablo es puesto en la cárcel por instigación de los judíos. Ahora, cuando Pablo es puesto en la cárcel, siendo Lucas uno de sus ayudantes, Pablo no puede ser juzgado si no tiene un abogado que lo represente, a menos que Pablo quiera representarse él mismo. De hecho, de las 3 ocasiones que Pablo es enjuiciado, 2 fueron representados por un abogado y una en el capítulo 24, 25 y 26 del libro de Hechos. Pablo decide él mismo representar su defensa, él mismo. Ahora, este enigmático hombre que aparece en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, después de hacer una gran investigación y filtrar muchas informaciones, no es concluyente, pero se ha llegado a creer que Teófilo era un romano que se dedicaba a sacar personas de la cárcel como abogado. Se cree que este hombre se había formado en los lugares de Roma
y que había alcanzado un gran sitial de conocimiento y que los presos de grande altura, él lo defendía. Esta teoría, que es una teoría no concluyente, cree que Lucas escribe su evangelio basado no en una revelación del Espíritu Santo para que lo escriba, sino en una condición del apóstol Pablo, que está preso y que necesita de un abogado, y que Lucas efectivamente consigue el abogado, y el abogado se llama Teófilo, pero para Teófilo defender a Pablo necesita conocer los detalles de las razones por las cuales está preso. Entonces, que Lucas escribe la biografía de su evangelio, y esta biografía lleva el propósito de que cuando Teófilo esté frente a los magistrados tenga evidencia para probar la inocencia del apóstol Pablo. Alabado sea el nombre de Jesús. La segunda ocasión es que Pablo, varios años después, alrededor de 17 años después, está preso de nuevo. Ahora está preso en una cárcel que se encuentra en Cesarea de Filipo. Pero Pablo no está preso por las razones que cayó preso la primera vez. Ahora Pablo está preso por otras razones diferentes. Y su ayudante, su fiel ayudante, necesita de nuevo los servicios de un abogado. Y como aquel primer abogado hizo un buen trabajo, así que vuelve y requiere los servicios del mismo hombre. Pero como el caso era diferente, ahora hay que mostrarle al abogado las razones por las cuales él está preso. Es entonces cuando se escribe el libro de Hechos para mostrar todos los problemas que Pablo tuvo. Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, necesita tener entrevistas, necesita entrevistar a los protagonistas, a los que intervinieron en la trama. Y uno de estos que él tiene que entrevistar muchos años después del evento de Hechos 2 es al apóstol Pedro. Ahora el apóstol Pedro le va a narrar a Lucas lo que sucedió en el día de Pentecostés. Ahora el apóstol Pedro no tenía una información clara de lo que sucedió ese día. Él sí sabe que fue lleno del Espíritu Santo. Él sí sabe lo que sucedió ese día. Él sí sabe cómo se convirtieron la gente. Él sí sabe cómo Dios actuó a través del Espíritu. Él sabe todo eso. Pero lo que sucedió en el día de Pentecostés era nuevo para él. Así que Pedro ahora tiene que narrarle la historia a Lucas. Tiene que explicarle a Lucas lo que pasó. Pero como Pedro no ha tenido nunca, ni ha sido partícipe de una experiencia similar como esta, el apóstol Pedro va a recurrir a su conocimiento que él tiene de la vivencia que él ha vivido para hacer comparaciones, comparar lo que se vivió en Pentecostés y buscar en su vida algo que se pueda parecer y que se pueda relacionar con esto. Y es aquí que él comienza diciéndole, narrándole a Lucas, alabado sea el nombre de Jesús,
Él comienza una narrativa del capítulo 2 de Hechos. Esté tranquilo que no voy a hablar de lengua hoy aquí. Pero es necesario que el estudiante de la Biblia entienda y comprenda los diferentes lenguajes y las razones por las cuales se dicen las cosas. Ahora Pedro tiene que darle una explicación a Lucas. Pero hay cosas que Pedro vivió que Pedro no la conoce. Que Pedro no sabe cómo fueron, no sabe cómo sucedieron. Así que el apóstol Pedro inicia el capítulo 2 explicándole a Lucas. Quiero que usted se centre en esto. Esto que Pedro está explicando, esto ha pasado ya muchos años después. Cuando Pedro está narrando lo sucedido en Hechos 2, ya han pasado varios años. Cuando Lucas requiere los servicios de Pedro para que Pedro le narre varias historias que él necesita para llenar el currículo que va a defender, que va a entregar al abogado que va a defender a Pablo, entonces él entrevista al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro comienza su narración de la siguiente manera. Vuelvo y te repito, lo que voy a leer ahora no tiene nada que ver con el día que sucedió. Esto se está narrando muchos años después. Muchos años después. No tiene nada que ver si fue real o no fue real el evento. El evento es real. Lo único que no puede tomar la narrativa como tiempo presente, sino muy lejos de ahí. Aquí dice, cuando llegó el día, ponga en su mente que la persona que va a narrar esto desconocía lo que sucedió. No sabía por qué sucedió eso así ni cómo. Él no tiene esta experiencia. Él nunca ha vivido esto. Así que él dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire cómo dice ahí, estaban todos, no dice estábamos. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Aquí vamos ahora. Pedro explica que del cielo vino ¿qué? Un estruendo. Todo lo que Pedro va a explicar está relacionado con ese ruido. O sea, Pedro va a explicar el ruido y la consecuencia del ruido. Recuérdese, se escuchó el ruido, pero el ruido produce una consecuencia en lo presente que estaban en ese lugar, en el aposento alto. Ahora, Pedro tiene que explicar dos cosas. Primero, tiene que explicar el ruido, pero tiene que explicar la consecuencia. Pero Pedro nunca ha tenido una experiencia con cosas iguales. Así que el apóstol Pedro, un hombre ya experimentado en el correr del tiempo, porque han pasado varios años, le dice a Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. O sea, él escuchó que algo venía como del cielo, que algo venía del cielo. Él no sabe lo que es. Eso es nuevo para él. Ahora, a él no saber lo que es, él necesita figura cognitiva de su vida propia para explicar lo que aquí está pasando. O sea, él necesita figura de su vida propia de él para explicar lo que está pasando en ese lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que él dice, de repente vino del cielo un estruendo. Lo que hubo fue un ruido que la Biblia lo califica, o Pedro lo está calificando como un estruendo.
algo que explota. ¡Bum! Entonces él dice que cuando ese estruendo tronó en ese lugar, piense el relámpago y el trueno. Relámpago, trueno. Relámpago, trueno. El relámpago usted ve afuera el destello de luz, pero el trueno retumba dentro del lugar donde usted está. Entonces, Pedro ahora va a pasar a explicar, oiga bien, a explicar la consecuencia que produjo el ruido. Ahora, él dice en su palabra, recuerde que él le está explicando esto a Lucas. Él dice, de repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo? La palabra ¿cómo? Es una figura del lenguaje. Es una figura del lenguaje. La palabra ¿cómo? Es una figura del lenguaje que en hermenéutica se llama un símil. Un símil es ¿para qué? Para tomar dos cosas, una conocida con otra desconocida, y juntarla y decir se parecen. Se parecen. Ahora, si usted se va 11 minutos atrás, yo estaba hablando ¿de quién? De la experiencia del apóstol Pedro en el mar de Galilea, lo que él conocía. La experiencia que él vivía cuando él está dentro del lago y afuera el viento le está dando a la fogata y las llamas se están expandiendo. Ahora él dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Primero no hubo viento. En el aposento alto no hubo viento, no hubo viento. Él está tomando la figura conocitiva, la figura que él conocía, para mostrar lo que él desconocía. Él dice como un viento, porque él conocía el viento. Él conocía el viento, pero no conocía la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo. Así se como de un viento, pero dice entonces recio. Él puede decir de un viento recio, porque un pescador del mar de Galilea conoce y sabe cómo se desenvuelven los vientos en ese mar. Cuando vienen fuertes y cuando vienen lentos. Un viento recio. Cuando el viento viene recio es porque sopla. Y dice que soplaba, Y dice que llenó toda la casa. No fue viento que llenó la casa, no. Fue el ruido, el estruendo que vino del cielo. No fue viento. El viento también aquí es una que figura literaria de un símil donde dice como de un viento recio. Como de un viento recio. No hubo viento recio. Lo único que hubo fue un estruendo. Un estruendo. Y dice que llenó toda la casa. Y el verso 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ponga atención a esta parte aquí. Yo decía que cuando usted está en el centro del mar de Galilea y sus compañeros o los demás pescadores están en la orilla con una fogata encendida, cuando el viento golpea la fogata, las llamas se expanden hacia arriba y se desvanecen. Pero si usted está dentro del mar, usted va a observar que las llamas no es que se están desvaneciendo, sino que están cayendo en la cabeza de los que están alrededor de la fogata. Entonces el apóstol Pedro, como no tiene una información, como nunca ha vivido esta experiencia, él tiene que tomar de su sistema, de su psique, las cosas que él conocía para explicar lo desconocido. Por eso él dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Con esto te quiero decir que no había fuego, no hubo fuego. Lo único que hubo fue que un ruido. Todo lo que Pedro está explicando es el ruido y la consecuencia del ruido. Entonces, cuando él dice asentándose sobre cada uno de ellos, piense a Pedro en el mar mirando hacia afuera. Piense a Pedro en el mar mirando hacia afuera. Ahora, si están todos dentro de un cuarto cerrado,
Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablar. Y aquí quiero cerrar con esta parte. Moraban entonces en Jerusalén. La palabra moraban es un cambio que se hizo por ahí por el siglo XIV, que no tiene nada que ver con lo que dicen los papiros más antiguos. La palabra que va ahí, estaban entonces en Jerusalén. ¿Por qué es la palabra estaban? Porque era la fiesta de Pentecostés y era una de las 3 fiestas en la cual los judíos tienen que venir de toda parte del mundo y llegar a Jerusalén para adorar a su Dios. No es que moraban, es que estaban. Habían gente de todos los lugares. De hecho, más adelante va a mencionar unas 13 naciones que estaban representadas en ese lugar. Así que en el verso 5, la palabra moraban es la palabra más correcta, es la palabra estaban, o sea, que habían llegado. No era que vivían ahí, sino que habían llegado de toda parte del mundo para celebrar la fiesta. Concluyo con esto. Si desconoce las figuras literarias